Por ejemplo, ¿por qué se fundó Suramericana Seguros? Sí. Porque todos los seguros se manejan en Bogotá. Aquí no había una compañía de seguros. Y ellos dijeron, nosotros tenemos suficiente movimiento para tener una que compita con la de Bogotá. Y fundaron y mira que son sectores totalmente distintos. Fundan al Banco Industrial. Porque aquí ya había un banco que era un banco que era el Banco Comercial Antioqueño. Sí. Pero se creía que había suficiente mercado para que el sector financiero tuviera otro banco muy orientado al sector industrial. Y se fundó el Banco Industrial. Mi nombre es Sergio Restrepo Londoño. He sido durante toda la vida un profesional de la gerencia. He trabajado en el sector público y en el sector privado. Hice mis estudios en Estados Unidos, básicamente de economía. Hice estudios de posgrado en el CEMLA en México, el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. Estuve también estudiando en Canadá, en un seminario sobre el tema del desarrollo económico de Corea del Norte, de Corea del Sur, no Canadá, sino Corea del Sur. Hice un curso de alta gerencia patrocinado por Incolda en Harvard. Sí. Y he sido toda la vida un profesional de la gerencia. He sido asesor económico y financiero y he hecho banca de inversión. Y ya llevo 60 años en este paseo. Tuviste como varias etapas, porque has tenido etapas que has estado en el sector privado y etapas que has estado en lo público. En el sector privado comencé mi vida profesional en el Banco de la República. Sí. Y trabajé en el departamento... Público, sector público. Banco de la República, sí, el sector público. Sí, no, te entendí privado. No, el Banco de la República. Ok. Y en el Banco de la República trabajé en el Departamento de Investigaciones Económicas y me tocó la fundación de un departamento que se utilizó allá al principio de los años 60 en crédito de fomento. Sí. Y con el Banco de la República fue que estuve en el CEMLA. Fuera de eso, pues en el Banco de la República tuve la oportunidad de viajar por todo el país, sí. Ofreciendo créditos que se hacían realmente unos créditos a los bancos y a las corporaciones financieras con crédito redescontado en el Banco de la República. El que ponía la plata era el Banco de la República, pero el intermediario era el sector privado. Ese era un sistema que había en esa época. Se manejaban créditos de agropecuarios. Eso es como el famoso crédito de segundo nivel o la banca de segundo nivel. Sí. Más o menos. Pero en esa época era de segundo nivel, pero en esa época no era organizado dentro de ese sistema de segundo nivel, porque el banco no era un banco de segundo nivel, sino que era el Banco Central. Sí. El Banco de la República, digamos que tenía un fondo para redescontar créditos que otorgaban los bancos y las corporaciones en el sector agropecuario a través de la ley 26 de 1950 y pico. El decreto 384 de la misma época, que eran para operaciones industriales, y el Fondo para Inversiones Privadas, que fue un sistema que creamos y utilizamos en el Banco de la República durante el tiempo que yo estuve con ellos. Y la verdad es que para mí representó, digamos, que como hacer un máster sobre desarrollo económico en Colombia. Sí. Porque recorrí todo el país, conocí todas las empresas, muchas empresas en todas partes, empresarios del sector público, del privado, y bajo la dirección del Banco de la República, que era muy importante. Posteriormente vine a vivir a Medellín, y aquí inicié mi carrera de asesor privado con un proyecto que hice para para firmar un contrato de exportación de una compañía que existía, todavía existe, que se llama Dientes Newstetic. ¿Es Diego? ¿Cómo? Newstetic es Diego, el que fue embajador sí. en China. Sí, eso puede ser mucho antes de él. Ah, ok.
Fue el primer contrato de exportación que se firmó en Colombia. Y luego pasé a manejar Productos Familia, que en esa época se llamaba Papeles Scott de Colombia. Scott, sí. Y trabajé en Papeles Scott de Colombia 7 años como gerente general. Y me tocó el desarrollo del inicio de la operación, digamos ya industrial, probablemente dicho. Antes, Papeles Scott lo que hacía. Ahí estamos hablando más o menos de qué época. Yo entré a Papeles Scott de Colombia en 1967, perdón. En esa época lo que se hacía era importar rollos de papel grandes, cortarlos aquí y hacer los pequeños rollos de papel higiénico. Cuando estuve yo en la compañía, compramos 2 molinos de papel y empezamos a producir papel aquí en Colombia. El primero se hizo en 1968 y el segundo pues en 1972. Y esas dos fábricas ya nos convirtieron en productores de papel y en una industria realmente seria. Sí. Lanzamos el papel higiénico, llegamos a tener una organización ya bastante establecida en materia comercial, en materia de mercadeo y obviamente toda la organización de operación industrial. O sea que hasta ese momento todo el papel higiénico llegaba... Pero llegaba el papel del exterior. Y lo que hacíamos era cortar el papel para hacer el rollito pequeño. Y me imagino que la competencia era que llegaban los rollos pequeños también importados. No, ya había fábricas de papel en Colombia. Ah, ya existían. Sí, Papeles Nacionales existía. Era una fábrica en Pereira, que era de una familia canadiense, de apellido Kruger. Sí. Nosotros entramos a competir con ellos. En 1974 me retiré de Papeles de Productos Familia y me pasé a trabajar como gerente general de empresas públicas. Sí. En esa época el gerente lo nombraba la junta directiva, no era una posición que le nombrara el alcalde. El alcalde era el presidente de la junta, pero no era el que nombraba. Y la junta directiva me ofreció el puesto. Y yo fui gerente general de empresas públicas los años 74 y 75. Durante ese periodo me tocó un proceso muy importante en empresas públicas. Me tocó iniciar el proceso de compra de tierras en el Peñol para el proyecto de Guatapé Peñol. Y me tocó también la parte de nacionalización de empresas públicas. Cuando se acababa de fundar ISA, sí, que era una entidad gubernamental en donde EPM tenía el 25%. Y que era la que iba a definir el manejo de todo el sector eléctrico en Colombia. Fue una época difícil porque le tocó a empresas públicas ceder algunos de los beneficios que tenía como ente autónomo y llegar a un acuerdo con ISA y con el gobierno nacional para poder desarrollar proyectos hidroeléctricos de ahí en adelante. Hasta ese momento eran una decisión directa de empresas públicas. De ahí en adelante ya tuvo que tener el visto bueno del gobierno nacional y la entrada de IRA. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que...? Porque la ley lo establecía. Ah, ok. Para eso creó el gobierno de Carlos Lleras en el año 68, creó a ISA. ISA era la entidad que iba a interconectar la electricidad del país, pero también era la dueña de todos los proyectos hidroeléctricos que se hicieran. Advirtiendo que no necesariamente los tiene que hacer ISA, pero o sea, a través de una ley monopolizaron la producción de energía. Digamos que centralizaron el manejo del sector eléctrico. Más que... Entonces, nacía ISA, que nacía como transporte de energía. Sí, pero también empezó a generar energía. Nosotros empezamos, siendo yo miembro de la junta directiva, el proyecto de Chivor, por ejemplo. Ese lo hizo ISA y más adelante hizo otros proyectos, como Betania, por ejemplo. Ok. Y entonces EPM quedaba supeditado a que ISA le diera el visto bueno para hacer un proyecto. No incluía el Peñol. Hasta ese momento EPM era autónoma totalmente. Productor y generador. Era generador, distribuidor, o sea, y todos los servicios públicos. Todos los servicios públicos. Y siguió siéndolo. Pero tenía que tener el puente o el bypass para desarrollar nuevos proyectos, el visto bueno nacional a través de ISA. ¿Y eso sigue siendo vigente? No. Okay. Actualmente no es ISA, es el Ministerio de Minas y Energía el que llama periódicamente
a las empresas de energía eléctrica a que propongan proyectos de hidroeléctrica y se hace una estudio allá y se dice este sí, este no, este sí, este no. Ya. Quien lo haga, por ejemplo, el de Ituango se hizo pasando por el Ministerio de Minas y Energía. Ya. Desde el 70, por ejemplo, un Hidroituango ya estaba en el radar de futuros proyectos. Esa fue otra parte del proyecto de mi gestión en empresas públicas. Yo contraté los servicios de 5 empresas al estilo integral, Ujú. para que estudiaran la viabilidad de algunos proyectos específicos que se les dio. Por ejemplo, el caso de Hidroituango lo hizo integral el estudio. Sí. CEDIC hizo otro, por ejemplo, otros proyectos, por ejemplo, los proyectos del sur actual del río Porce. Esos también se hicieron, se identificaron en esa época y se empezó a hablar de esa época en esos proyectos. Es de anotar que el proyecto de Hidroituango ya se había estudiado previamente como identificación. Lo había hecho integral con el liderazgo Antes del 70. en la época en que, al principio, a mediados del año 50. Ok, o sea, se identificaba hace muchísimo tiempo. Sí, claro, ese proyecto se venía. Ellos identificaron no Ituango específicamente, sino los proyectos que podían derivar del río Cauca, que utilizarían el río Cauca. Y en mi gestión como gerente se identificaron 5 proyectos, 3 en el río Cauca y los de Porce y otros que se han venido estudiando posteriormente. Lo grande es el río Cauca. El más grande de todos en el país es Hidroituango, que era el río Cauca. En el río Cauca hay otros 2 proyectos importantes Y ya está que no se han hecho y que no necesariamente se van a hacer. El uno es por Pintada y el otro es por Bolombolo. Ok. ¿Y por qué no pues entiendo que hoy hay crisis energética, pues que estamos... Pero ahora están estudiando nuevamente porque hay una serie de problemas serios en energía. O sea, hoy Pero podría uno volver a levantar esos archivos y decir, este es el momento para sacarlos. No hay que levantarlos, están levantados, están estudiados. Ya inclusive, por ejemplo, el de Bolombolo es un proyecto que está en cabeza de Isagen en este momento y ya tiene estudios bastante profundos. ¿Ese cómo se conoce? En el medio, ¿cómo se conoce el proyecto? Es el de Bolombolo. Así, el de Bolombolo. No, tiene otro nombre, pero es en Bolombolo. Ok, Y el de la Pintada es más al sur. ya. Bueno, yo estuve en empresas públicas hasta el 75. Y de ahí ya me dediqué Y ahí empresas públicas era todo. Era todo el municipio. Acueducto, alcantarillado, energía y teléfonos. Y el accionista era el municipio. Era únicamente el municipio. La empresa pública se había fundado en 1955. Cuando se fusionaron las 4 empresas de las 3 empresas de servicios públicos que había en Medellín: acueducto, alcantarillado, energía y comunicaciones o teléfonos. Sí. En 1955 se fusionaron todas ellas y crearon las empresas públicas de Medellín. En esa época el alcalde de Medellín era Darío Londoño Villa y no había consejo de Medellín porque era la dictadura de Rojas Pinilla, sino que había un equipo de personas del sector privado que digamos... En esa época el alcalde tampoco era de elección democrática. No. En esa época lo nombraba directamente. El presidente. No, el gobernador. Era el gobernador. Claro que en el caso de Medellín y en el caso de Cali lo nombraba el presidente. Ok. La elección de alcaldes no comenzó sino en el año después de 1988, sí. Y la de gobernadores más adelante. De esa posición de empresas públicas me retiré y me dediqué a las asesorías. Y posteriormente de haberme dedicado a las asesorías, entré a participar como fundador de ProAntioquia, con un grupo de empresarios antioqueños. ¿Cómo es esa historia? ¿Cómo nace ProAntioquia? En 1975, hace 50 años, un grupo de empresarios antioqueños creyeron importante crear una entidad cívica que velara por los intereses de Antioquia. Uh-huh. Ya en Antioquia había habido varias veces ese tipo de entidades. En 1898, Carlos R. Restrepo
fundó la Sociedad de Mejoras Públicas con un grupo de empresarios. En el año 1904, el mismo Carlos R. Restrepo, con otro objeto, objeto social diferente, fundó una entidad para defender los intereses de Antioquia y del país. Desde Antioquia, que lo hizo en compañía de empresarios de esa época, entre los cuales estaba Maximiliano, un exgobernador, varios exgobernadores, varios empresarios como Alejandro Echavarría, como don Alejandro Ángel, como Ramón Restrepo Medina, y fundaron esa entidad en el año 2004, con un objeto muy especial: defender los intereses de Antioquia por una parte, que era lo fundamental, y darle vida nuevamente a la democracia, que después de la guerra de los 1000 días había quedado bastante debilitada y muy herida después también de que se perdió a Panamá en 1903. Sí. Entonces, Carlos R. Restrepo era de la idea de que no podía haber una democracia si no había dos partidos, y el Partido Liberal había quedado muy debilitado después de la guerra de los 1000 días. Y entonces él, siendo conservador, consideraba que había que fortalecer o reconstruir el Partido Liberal y reconstruir de esa manera la reforma, La democracia y el balance, pues, de elecciones. Yo manejé Pro Antioquia después de la fundación, que la fundamos 12 personas. ¿Quiénes estaban en esa fundación? Fue una fundación muy especial. Eran 6 conservadores y 6 liberales. ¿Era de origen político? No. Pero vivíamos la filosofía del Frente Nacional. Entonces, para evitar diferencias, eran 6 liberales y 6 conservadores. 6 liberales, de los cuales 3 eran los mayores, los más viejos. Uh-huh. Eran José Gutiérrez Gómez, Pedro María Botero y Vicente Uribe Rendón. 3 un poco más jóvenes, que eran Juan Gonzalo Restrepo Londoño, Ricardo Ángel Villa y Santiago Mejía Olarte. 3 más jóvenes, que eran Luis Fernando Echavarría, Alfonso Mora de la Hoz y Sergio Martínez Arango. Y 3 más jóvenes, que éramos Carlos Córdoba, Luis Felipe Echavarría y yo. Y eran 6 liberales y 6 conservadores. Y fundamos la Pro Antioquia. Y a los 6 meses de haber sido fundada, yo empecé a operar como el representante legal de la empresa, de la entidad, de Pro Antioquia, y ahí volví a, ya cumplió, este año fueron 50 años. 50 años. 50 años. Y estamos celebrando los 50 años. ¿Se lo hicieron en el metro, la celebración? Hubo una celebración en el metro, allá hubo un homenaje a los que habíamos sido los fundadores, que no quedamos sino 2 vivos. ¿Santiago Mejía? No, Santiago Mejía murió. Era el papá. No era Manuel Santiago, sino Santiago. Ah, sí, Manuel Santiago. Sí. No, quedamos 2 vivos, que son Luis Felipe Echavarría y yo. Los demás todos murieron. Pero durante los 50 años ha habido varios presidentes. A mí me reemplazó Gilberto Echeverri Mejía. Después fue Juan Guillermo Jaramillo Correa. Luego fue J. Mario Aristizábal Correa. En fin, ha habido ahora. Sí, a mí me tocó desde María Viviana para acá. Pues María Viviana fue el anterior. Sí, o sea, como afiliado me tocó desde María Viviana y ahora está Juliana. Juliana. Bueno, y ahí me tocó pues el proceso de Pro Antioquia, la creación de Pro Antioquia. En esa época fundamos una Pro Antioquia en Bogotá y compramos una casa en Bogotá para tener una sede de Pro Antioquia en Bogotá que nos permitiera 2 cosas fundamentalmente: darle una sede a los empresarios antioqueños en Bogotá, uh-huh, para actividades cívicas de beneficio común, de beneficio para Colombia y para Antioquia, en primer lugar, y en segundo lugar, conseguir que los antioqueños que viven en Bogotá pudieran trabajar por Antioquia desde Bogotá. Y teníamos una junta directiva en Bogotá que se reunía periódicamente. Yo viajaba cada vez que había junta allá en Bogotá. Allá tenía un presidente de la junta directiva de Bogotá y yo presidía las reuniones como a nivel nacional. Eso funcionó por mucho tiempo. Durante esa época tuvimos unas actividades muy importantes en Pro Antioquia aquí, que algunas de ellas continuaron y todavía continúan, y otras que fueron cambiadas por razones de las circunstancias. Pero yo pues manejé Pro Antioquia durante un tiempo. Manejé también una empresa que se llamaba Bosques de Antioquia,
que fue una reforestadora que se fundó a raíz de una legislación que presentó el gobierno del doctor Turbay para dar unos incentivos a la reforestación en el país. Y aquí entraron varias empresas de socias, encabezadas por Suramericana de Seguros, por Everfit, por Nacional de Chocolates, por el Grupo Argos, en fin. Y yo manejé esa empresa por un tiempo. Compramos una finca. Las compañías ya eran parte del sindicato, ya existía. Sí, no existía el sindicato. El sindicato se fundó durante mi gestión como presidente de ProAntioquia. Me tocó la fundación de ProAntioquia, después del sindicato. Porque muchas de las compañías fundadoras o de los primeros afiliados son del sindicato, ¿no? Todas. El sindicato se fundó durante el tiempo que yo fui presidente de ProAntioquia o director de ProAntioquia. Una vez, en una oportunidad, don Santiago Mejía Olarte y el doctor Ricardo Ángel Villa me invitaron a su oficina y hablamos de la situación que estaba viviendo Antioquia en materia de sus empresas, de las empresas que habían nacido aquí, que se manejaban con filosofía antioqueña y que estaban empezando a ser, digamos, deseadas por empresarios colombianos, pero del exterior, fuera de Antioquia, y que significaría eso, la pérdida de cierto poder de dirección en Antioquia. Cosa que pasó como, por ejemplo, con Posada Tobón, como Cervecería Unión, como Cine Colombia, como Coltejer. Mineros, creo que también. Mineros no hacía parte de los mineros. Mineros era un grupo nacional desde el principio. Desde el principio, ok. Fundada por empresarios de distintas ciudades del país. Pero sí las otras que estoy diciendo. Y había ya mucha inversión en Nacional de Chocolates, en el Banco Comercial Antioqueño, en el Banco Industrial Colombiano, en Sudamericana, en Noel. Y entonces había una preocupación de que estas empresas pudieran pasar a ser de grupos económicos de otras regiones con criterios y filosofías administrativas distintas a lo que representaba, digamos, la gestión gerencial antioqueña. ¿Y qué representaban esos criterios antioqueños? ¿Cuál era el temor real? La actividad cívica, por ejemplo. El trabajar por el departamento de Antioquia como nuestro propio departamento. La sociedad anónima. La sociedad anónima no ha existido siempre en todo el país. Uno no encuentra empresas, normalmente no se encuentran empresas en otras partes del país que sean sociedades anónimas y que la bolsa sea rentables en la bolsa. Esas son filosofías que se manejaban así. Sí, uno veía que la gran mayoría de las compañías eran antioqueñas. Y han sido fundadas desde el principio dentro de un criterio de asociación. Es importante anotar lo siguiente. Todas las empresas antioqueñas, no todas, pero un gran número de empresas antioqueñas, las fundaba un señor, pero siempre conseguía que sus amigos fueran socios. Uh-huh. Entonces se reunían a tomar tinto en el Club Unión o donde fuera. ¿Y por qué no entras a esta sociedad que estoy fundando para producir telas? Y fundaban a Coltejer, o a Fabricato, o a Tejicándor, o a Nacional de Chocolates, o a Noel, o al Grupo Argos, y así fue fundando todas las compañías, el Grupo Mundial, en fin, todas las compañías dentro de ese criterio que era una filosofía antioqueña. Eso no era, porque hoy ya uno no ve esa misma filosofía. De fundación no, pero sí pero de gestión sí. De gestión sí. Sí, es decir, Suramericana de Seguros se fundó así, Banco Industrial se fundó así, y siguen siendo Banco Comercial sociedades anónimas inscritas en bolsa. Y todas son en bolsa, y no tiene casi ninguna tiene, digamos, socio dueño, sino que son socios que tienen... Pero esa cultura se perdió, o sea... No se ha perdido, ni mucho menos, así se maneja Argos. No digo en estas compañías. De fundación. La de fundación, o sea, no ve uno esos mismos esquemas asociativos y de hecho uno lo que ve es que... No, hubo una época en que lo último que se fundó realmente en Antioquia, empresas nuevas fueron empresas como el Banco Industrial Colombiano, Suramericana de Seguros. Más adelante se fundó la Corporación Financiera Nacional de Medellín. Se fundó ENCA de Colombia dentro de ese mismo criterio, por ejemplo. Sí. Y el sindicato hizo gestiones y digamos que reactivó proyectos que venían cuando se hizo del sindicato. Lo que se hizo fue comprar acciones que estaban fuera de Antioquia. Uh-huh. Y así se compró las acciones que tenían en Nacional de Chocolates, en Noel, en Suramericana, todas las que estoy diciendo, y por ejemplo Cabenalco.
Y entonces las compañías se hicieron pasaron a ser parte del sindicato, manejadas por empresas, por personas del sindicato, y dentro de un criterio de asociación entre las empresas antioqueñas. Anteriormente era mucho más personal, pero después ya fueron empresas las que fundaron, por ejemplo, el Banco Industrial Colombiano. ¿Y qué pasaría? ¿Por qué dejaríamos de fundar empresas de esa manera? Que no es fácil decir que vamos a fundar empresas. Fundar empresas es un proceso complicado porque ¿en qué gestión? ¿Qué competencia hay? ¿Qué mercado hay? Es un proceso de desarrollo. Pero si uno mira, eran sectores como todos muy distintos. Entonces, pues, No, claro, por ejemplo. bancarios, seguros. Por ejemplo, ¿por qué se fundó Suramericana Seguros? Sí. Porque todos los seguros se manejaban en Bogotá. Aquí no había una compañía de seguros. Y ellos dijeron, nosotros tenemos suficiente movimiento para tener una que compita con la de Bogotá. Y fundaron. Y mira que son sectores totalmente distintos. Fundan al Banco Industrial. Porque aquí ya había un banco que era un banco, que era el Banco Comercial Antioqueño. Sí. Pero se creía que había suficiente mercado para que el sector financiero tuviera otro banco muy orientado al sector industrial. Y se fundó el Banco Industrial. Argos, por ejemplo. No, Argos viene de mucho más atrás. Argos es fundada por la familia Arango. Sí. Y la familia Arango la llevó a la bolsa y la convirtió en una compañía abierta totalmente. Y ahora actualmente siguen siendo socios, pero con una participación muy minoritaria. Chocolates, por ejemplo. Chocolates sí fue fundada por un grupo de amigos que se juntaron y aportaron otras empresas que había de chocolate y que producían chocolate, aportaron a una más grande y crearon por ejemplo, Cervecería Unión también. Se fue fundada por la fusión de Cervecería Antioquia y otra cervecería que llamaba La Libertad, y fundaron la Cervecería Antioquia, a la Cervecería Unión, y crearon la compañía Cervecería Unión. Esa terminó en manos del Grupo Santo Domingo. Okay. Que fue uno de los ejemplos que él tuvo para tratar de crear el sindicato antioqueño. ¿Postobón era acá? También era fundada aquí por... ¿Y esa fue la que se perdió? Eso fue un señor Postobón y un señor Tobón que fundaron a Postobón. Y la compró el Grupo Ardila. ¿Y es esa época, más o menos? No, mucho antes. Es decir, esto que estoy hablando en 1977, 78. Sí. Lo que Ardila compró 10 años antes. Ok, pero fue de los primeros pues que empezó a correr la de empresas de acá. Cervecería Unión, Cine Colombia y Postobón fueron las primeras que se perdieron. Se perdieron en el sentido de que dejaron de pertenecer a grupos antioqueños. Al grupo antioqueño. Y obviamente que se perdieron dejaron de cumplir unas más que otras. Por ejemplo, Cervecería Unión era una empresa antioqueña que tenía una fuerza regional muy grande. Y era una partícipe de todos los programas sociales y cívicos que había en Antioquia. Cuando pasó a ser parte del Grupo Santo Domingo, para ver una fábrica del Grupo Santo Domingo. Ahí tengo el debate, pues si se perdieron, ¿no? Porque hoy siguen siendo empresas. No son antioqueñas. No, pero. No son. La fábrica funciona. De acuerdo, aquí. me hago el planteamiento de si eso es perderlas. Perderla en el sentido de que no mantiene la actividad cívica regional y la filosofía administrativa que se manejaba en Antioquia. En ese sentido lo perdieron. Ajá, pero Cine Colombia, por ejemplo, se creó en Antioquia. Sí. Y se fundó como una entidad de cine para distribuir cine en Antioquia. Y además se compraron cualquier cantidad de teatros como bien raíz en todo el país para distribuir cine. Hoy Cine Colombia ha pasado por muchos dueños, pero hoy es de Cine Colombia, es del Grupo Santo Domingo. No tiene nada que ver aquí. No, de acuerdo. Lo que pienso es que la propiedad de las compañías podrá cambiar muchísimo, hermanos. Lo que es importante es que el tejido empresarial se mantenga. Y no se mantiene. Coltejer se acabó. Coltejer, ¿por qué se acaba? Porque no estaba generando el valor. ¿Por qué se acaba una compañía? ¿Cuál es tu explicación al respecto de por qué un coltejero o un fabricato? Esa es una pregunta que merece un análisis muy a fondo y que no es fácil, digamos, identificar la razón por la cual se quebró Coltejer en este momento. Pero ¿qué pasó? En primer lugar, Coltejer era una empresa que no tenía
una productividad suficientemente alta como para competir internacionalmente. Cuando vino la apertura, empezó a llegar tela extranjera y Coltejer no estaba preparada para competir eficientemente con el capital, con las importaciones extranjeras. Y entonces fue perdiendo mercado y perdiendo posibilidades. Hasta que se acabó. Sí, Alicato fue lo mismo. es lo mismo. Y Tejicondor fue lo mismo. Y nos dimos cuenta que no éramos competitivos en el sector textiles No en esta pudimos región. no aprendimos a ser competitivos. ¿Por qué razón? Yo pues creo, por ejemplo, que una de las razones es que ellos querían producir todas las telas, como ellos dependían tanto de la sustitución de importaciones. Tenían una protección arancelaria muy importante, entonces se daban el lujo y prestaban el servicio de producir todos los tipos de telas, Ujú. de todas características, sin ser competitivo internacionalmente en el mercado mundial de ninguna de ellas. Si se hubieran especializado en algunas de esas cosas, hubieran de pronto podido ser... Que uno ve al resto de compañías antioqueñas de las que hablamos o que hemos ido mencionando y han sido compañías que se mantienen, por ejemplo, Nacional de Chocolate. competitivas a nivel internacional. Cuando Nacional de Chocolates se fundó, cuando Nacional de Chocolate en 1992 vio que iba a haber apertura económica, la administración de Nacional de Chocolates tomó la decisión de convertir la compañía en competente, eficiente, suficientemente competente para atender mercado externo y mercado nacional. Hizo una reingeniería administrativa dentro de su organización que le permitió ser competitivo. Y llegó a ser competitivo. Y luego viene Y lo mismo le pasó a Noel, por ejemplo. Y lo mismo le pasó a Corona, que era una compañía antioqueña. Una compañía como Noel, ¿qué participación tendrá en el mercado exterior? No, ellos Es más de producción local, ¿no? No, pues para venta local. Ellos tienen fábricas en muchas partes del mundo. Si ellos tienen fábrica en Texas. No, y tienen fábrica en Costa Rica y tienen fábrica en distintas partes del mundo. Eso fue lo que compró Gilisque. O sea, ellos arrancaron un proceso de internacionalización a través de compañías exportando en América Latina y Estados Unidos. Exactamente. Que es un proceso similar a lo que hizo Argos en su momento. También, que fue exactamente igual. Igual Eso se hizo después de haber fundado el sindicato antioqueño. Sí. En 1984 entró a manejar a Sudamericana de Seguros Nicanor Restrepo. Y en ese momento, en 1984, y en ese momento existía ya el sindicato. Y lo que hizo Nicanor Restrepo, lo que empezó a organizar, fue la creación del GEA. Y la creación del GEA fue unificar, digamos, la filosofía general de las tres empresas, o las cuatro empresas, incluyendo el Banco de Colombia como parte de Sudamericana, dentro de la filosofía administrativa que se requería para que pudieran crecer internacionalmente. Y las cuatro, Sudamericana, Banco Colombia, que es parte de Sudamericana, Argos y Nacional de Chocolates, que se convirtió en Nutresa, salieron del mercado y compitieron y hacen parte de lo que se llama multilatinas. Por ejemplo, un Bancolombia arrancó con compras internas. Primero era... No, Bancolombia es un banco que se fundó en el siglo XIX, más de 130 años. Pero ¿cuál es el banco inicial? ¿Cuál es el que empieza a comprar a los otros? Estamos hablando de que compran a Conavi y... No, esa es otra historia. Esa es otra historia. Bancolombia es un banco que tenía su sede en Bogotá y era de propiedad de accionistas colombianos en su gran medida. Había accionistas antioqueños y había accionistas de Bogotá. Y se llamaban Colombia. Y se llamaban Banco de Colombia. Banco de Colombia. Sí. Ese banco fue fundado en el siglo XIX. Okay. Y en el siglo XIX comenzó a operar como un banco normal. En esa época no había banco central, entonces era un banco que en cierta medida emitía dinero. Ya. Bueno, ese banco terminó quebrándose en la vida, en cualquiera de las tres que hay. Y en esa revoltura de la quiebra, terminaron una serie de accionistas juntándose para
para organizar el banco, y el gobierno tuvo que oficializarlo, estatizarlo, y luego ya lo sacó al mercado. Y en esa época el Banco de Colombia era del Grupo Michelsen, por ejemplo. Sí. Y posteriormente El Grupo Michelsen, Bogotá. en Bogotá. Ajá. Ya tenía una sucursal aquí en Medellín, como el Banco de Bogotá tiene una sucursal en Medellín. Sí. Más adelante, el Grupo Gilinski entró a ser socio de Bancolombia. Y también entró a ser socio de Bancolombia el Banco Industrial Colombiano. Y terminó comprando el Banco Industrial Colombiano, terminó comprando al Banco de Colombia, y cambió el nombre de Banco Industrial a Banco Colombia. Banco Industrial Colombiano era de un grupo El sindicato de las empresas antioqueñas y de accionistas antioqueños y de todas partes, porque estaba en la bolsa. Por ejemplo, Pablo Villegas, o el papá de Pablo, Álvaro Villegas, Álvaro Villegas, ¿era socio de cuál? no, Álvaro Villegas era socio de Conavi. Era socio de Conavi. Sí. O sea, eso es posterior. No, Conavi fue fundada cuando se creó el sistema UPAC en Colombia en 1970. Ok. Allá, durante el gobierno de Misael Pastrana, se crearon las entidades dedicadas al crédito de vivienda y el sistema UPAC. En esa época, las compañías, los bancos y los diferentes inversionistas fundaron con las corporaciones de ahorro y vivienda, que era la vivienda en su época, que era Conavi, que era Colmena, en fin, fundaron las corporaciones de ahorro y vivienda. Cuando el Banco Industrial Colombiano compró Bancolombia, fusionó a Conavi, que era dueña porcentualmente, tenía un porcentaje alto en Conavi, con otros accionistas, entre ellos Álvaro Villegas. Ya. Y ellos aportaron a Conavi a la nueva sociedad que era Bancolombia, el nuevo banco, que era el antiguo Banco Industrial, pero ya con el Banco Colombia, con el Banco Industrial y con Conavi. Ahí nace el Bancolombia que conocemos hoy. No. ¿No? Ese es el Bancolombia que conocemos, que tiene su sede aquí en Medellín y tiene una oficina muy importante en Bogotá, claro. Y es el banco más grande del país. Y que hace el mismo proceso de todas estas otras compañías y sale a comprar bancos por América Latina en algún momento. Ha hecho, sí, compró en Centroamérica, fundó en Panamá también. Panamá. Y en Centroamérica tiene en El Salvador y tiene en Guatemala y tiene también, ha tenido sucursal en Argentina, en Estados Unidos también. O sea, hace parte de todas las compañías que inicialmente tenían algún origen antioqueño y terminan como multilatinas. Sí, pero esta pues, Bancolombia sí se trajo de Bogotá para Medellín. Ok. Porque la base era Banco Industrial, que era mucho más chiquito, pero compró a Bancolombia, al Banco de Colombia. Ahora hablabas de esa visión administrativa o gerencial antioqueña, que yo creo que el último ataque fue pues la entrada de Gilinski con la compra de chocolates. ¿Cómo viste eso? Pues es un desarrollo normal de lo que es el capital. Pero todavía existía ese... En ese momento, el SEA manejaba los tres grupos: el grupo financiero, el grupo de cementos y el grupo de seguro, el grupo de chocolates. Seguros, alimentos eso. Y concreto. Y el grupo Gilinski le tenía ganas a algo de ahí y empezó a comprar acciones a través de un sistema perfectamente legal, que es una toma hostil, pero eso es legal. Y compró totalmente, y llegó a tener suficientes acciones que llevó a las demás empresas a vender su participación y a quedarse. Gilinski con Nutresa y Argos y Suramericana quedar aquí, pero dentro de una filosofía completamente distinta, porque el día se acabó. Y él pues quedaban dos, o sea, todavía quedaba Argos, quedaba Sura, quedaba en Colombia. Bancolombia es un banco que depende fundamentalmente de Suramericana, del grupo Sura. O sea, Sura es el dueño de Bancolombia. O sea, que queda Sura y queda Argos. Pero ya no hacen parte del GEA, ya no tienen acciones. ¿Por qué terminan el GEA ahí? O sea, porque llegaron a la conclusión de que ya en este momento no se justificaba ni era fácil mantener esa asociación que se mantenía, sino que cada uno se dedicara a su objeto social. Pero esas compañías siguen con ese compromiso por el trabajo cívico, que es las entidades, claro, porque siguen siendo, digamos, de carácter antioqueño, cosa que no pasa con Nutresa.
Ya. En algún momento, en toda esa historia, tuviste una etapa de banquero de inversión. O sea, Yo hacía banca de inversión, pero por independiente. ok. Yo, después de haber trabajado en Antioquia y haber trabajado en Bosques de Antioquia, vale la pena decir que en Bosques de Antioquia sembramos en una finca, en una finca que teníamos en el Charumal 12 millones de árboles. Wow. Es decir, fue un proceso de reforestación bastante importante. En este momento yo creo que Colombia debería tener un IFE, Ok. porque me parece que la motivación del sector privado, del sector público al sector privado para que entren proyectos es importante. Sí, es un motor. Por lo Sí. menos se supone que le debería dar estabilidad jurídica. Y si uno quiere Perfecto. capital extranjero, hay mucho capital extranjero, como el caso que yo presenté, que acabo de mencionar, que dice, hombre, yo sí entro, pero que el gobierno me ayude para tener la certeza de que va a haber una estabilidad jurídica suficiente y una estabilidad financiera suficiente y tener de socio al gobierno, al Estado. Sergio, te hago esa pregunta. Vos que pues, fuiste gerente de EPM, ¿qué pensarías de democratización parcial de una compañía como EPM? No, yo estuve de acuerdo cuando me preguntaron de lo que se hizo en materia de comunicaciones. ¿Por qué? Porque cuando EPM manejaba las comunicaciones tenía un limitante técnico muy grande que le quedaba muy difícil conseguir de afuera, como se demostró. Y creía que eso estaba en manos del sector privado extranjero y creía que para que Colombia pudiera cumplir con lo que iba a representar las comunicaciones hacia el futuro y ha venido representando, necesitaba tener la fuerza tecnológica y financiera que se requiere, que es lo que está pasando en Colombia. Pero yo no creo que necesariamente sea bueno privatizar todo el sector eléctrico nacional. A Isagen la vendieron y eso me pareció bien. A ISA también vendieron parte a terceros, nacionales y extranjeros. Y también me pareció bien. Pero no me parece que Empresas Públicas deba ser Esa privatización de ISA y ISAGEN se dio hace cuánto más o menos, 15 Isagen años. se hizo durante el gobierno del presidente Uribe. Y se vendió Isagen a una firma extranjera. ¿Qué era Isagen? Cuando el gobierno de Carlos Lleras fundó a ISA y cuando yo participé en ISA, cuando era gerente de EPM, ISA manejaba lo que tú dijiste ahora, generación, distribución y transmisión y distribución. El gobierno en el 1991 permitió la división de ISA en dos, Isagen e ISA, en 1991-92, para dejar una compañía exclusiva de generación, que era Isagen, y una de distribución, que era ISA. Y entonces eso lo hizo el gobierno del presidente, eso se hizo durante el gobierno del presidente Gaviria. Uh-huh. A mí me pareció bien eso, porque eso es muy especializado y además manejar todo, nacionalmente hablando, era crear una empresa demasiado grande. Y ha funcionado bien. Ahora, la privatización de Isagen fue una decisión que también se estudió y consideraron que no toda la energía debía ser generada por el Estado colombiano, ya fuera el Estado EPM como empresa municipal o ISA, que era la que manejaba la generación en el momento. ISA tenía en el momento varias hidroeléctricas importantes, Chivor, Betania y varias que estaban, y unas nuevas que se estaban construyendo. Los indicadores de productividad de esas compañías serán muy distintos. O sea, yo cuando hago la pregunta sobre si, por ejemplo, una compañía como PM, que hoy es 100% pública, debería ser privatizada, es buscando como transparencia. Yo no creo que EPM ha sido una empresa muy bien manejada. Sí, o sea, tú que la conoces tienes muy buenos indicadores de productividad. Obviamente que ha tenido épocas muy difíciles por política. Por ejemplo, en la época que me tocó a mí, fue una época muy difícil. Anterior a mi gestión a mí me tocó la NAPO, por ejemplo, cuando la NAPO se tomó los consejos del país durante el gobierno de Pastrana. Eso fue muy complicado. Pero a EPM, digamos que en términos generales ha sido muy bien manejada, tanto en cuanto al respeto que se le tiene como empresa, en donde
muy pocas veces ha sido politizada. Recientemente tuvimos una mala experiencia, una mala experiencia con Quintero, pero ya hoy en día está trabajando perfectamente bien. Y el proyecto de Hidroituango está funcionando perfectamente bien. Y ya dentro del año entrante tendremos los otros cuatro cosas y vamos a tener produciendo 2.200 megavatios muy bien. Hoy veo uno en un Ecopetrol, que es una empresa que se democratizó, que un 20% o un 10%. No, menos del 20%. Menos del 20%. La ve uno muy politizada. No, pero eso no estaba politizado antes de este gobierno. No, por eso. Ahora está politizada porque el gobierno la quiso politizar. Y además decidió que no producía petróleo ni que producía gas. Ahí no fue. No, eso no fue garantía de defender la compañía. Ahí para atrás, la empresa tuvo unas gestiones gerenciales sumamente eficientes. Uh-huh. Es decir, yo creo que las cosas se pueden manejar bien en el sector público y en el sector privado. Hay veces que es importante, o ha sido importante el sector público porque no ha politizado las empresas públicas. Las empresas públicas son una excepción en Colombia en materia de generación de energía. Hoy en día, la empresa de energía eléctrica de Bogotá es una empresa bien manejada y tiene socios extranjeros, pero es mayoritaria estatal. Pero sí le da un buen manejo tener socios terceros, de alguna manera. Pero porque tenía problemas. Nosotros en el Pueblo de Medellín no hemos tenido problemas políticos significativos. Y no veo necesario pues que se privatice en este momento. En algún momento estuviste en Cerro Matoso, ¿verdad? Sí, después de que trabajé en el IFI, fui presidente de Sofasa. Y después de que trabajé en Sofasa, fui presidente de Cerro Matoso. ¿Sofasa nace cuándo? ¿En qué año? Nace durante el gobierno de Carlos Lleras. Fue Carlos Lleras el que trajo a Renault a Colombia. Y en ese año, en esa época, entre 1968 que se fundó hasta 1998, el IFI tuvo, en 97, el IFI tuvo participación en Sofasa. Al principio el 50% y luego minoritaria. Uh-huh. Y en 1988 el IFI le vendió a Renault el 100% de la compañía. Y posteriormente el Renault le vendió al Grupo Santo Domingo y posteriormente el Grupo Santo Domingo le volvió a vender a Renault. Y en el periodo entró Toyota, que yo traje a Toyota, o me tocó a mí en la época en que Toyota producía el Toyota en el Sofasa. Y hoy es totalmente Renault. 100%, sí. Pasas de Cerro Matoso. Y ahí pasa de Cerro Matoso. Cuando yo pasé a Cerro Matoso, ya Cerro Matoso no era del gobierno nacional. El gobierno nacional había vendido a Cerro Matoso en 1997. Se la vendió a la Shell, a una subsidiaria de la Shell que se llamaba Billiton. Uh-huh. Y Cerro Matoso y Billiton o la Shell me ofrecieron entrar a la junta directiva de Cerro Matoso en 1998. Y entré al principio como vocal en la junta directiva y luego presidente de la junta directiva. Y trabajé como hasta el 2013 en Cerro Matoso. ¿Cerro Matoso es hierro y carbón? No, Cerro Matoso es ferroníquel. Ferroníquel. Ferroníquel, que es níquel y hierro. Y se exporta como ferroníquel. Pero ahí no había un yacimiento de carbón o algo. No, hay carbón, pero en Córdoba, pero no hay carbón. Cerro Matoso no tiene nada que ver con carbón. Ah, ok. Cerrejón tiene que ver con carbón. Con carbón. Cerrejón fue una compañía que promovió el IFI, que fundó el IFI con el gobierno nacional y que el IFI mantuvo una participación pequeña durante un tiempo. Yo fui de la junta del IFI de Cerro Matoso, de Cerrejón, cuando fui miembro, cuando trabajé en el IFI. Y luego se salió de Colombia y fue comprada por 3 grandes empresas mineras. Una de ellas, BHP Billiton, que era el mismo dueño de Cerro Matoso en el momento. Pero es una empresa completamente aparte. Pues lo que ve uno ahí del IFI es que sí tenía una gestión de convocatoria importante para
grandes empresas y muchas de esas empresas hoy continúan y son empresas muy importantes. Totalmente cierto. Pues le ponía un músculo distinto al que les pone el emprendedor que arranca el cero. Claro, sí es. ¿De ahí qué pasa? ¿De Cerro Matoso qué sigue? No, ya de Cerro Matoso me retiré de la actividad gerencial personal. Sí. Yo viví en Bogotá entre 1984, 83, 84 hasta 1999, que regresé a Medellín. Y en 1999 que regresé a Medellín seguí yendo semanalmente a Bogotá porque yo trabajaba en Cerro Matoso y tenía mi casa aquí en Medellín. Y en 2013 ya me retiré de Cerro Matoso y me vine del todo a ir a Medellín. Ya. Dentro de todo ese proceso de gestiones que yo he hecho, trabajé en el sector público, como te dije, en 3 partes, y en el sector privado en todo lo que te dije. Me vine, yo hacía banca de inversión y hacía asesorías financieras y era asesor de compañías extranjeras. Y tuve oportunidad de desarrollar, de hacer muchas operaciones de ese estilo. Cuando me vine definitivamente a Medellín, intensifiqué esa actividad de banca de inversión. Me tocó la promoción de Puerto Antioquia, por ejemplo. Y logré... O sea, cuando decís te tocó la promoción, es que participaste en la estructuración del proyecto Puerto Antioquia. Hombre, Puerto Antioquia nació de una conversación que tuve yo con un señor que se llamaba Guillermo Enríquez Gallo, que murió. Guillermo Enríquez Gallo era un bananero, y como bananero conocía pues mucho a Urabá. Yo en 1999-98 entré a la junta de Univan como presidente de la compañía cuando Univan hizo un acuerdo financiero con los bancos y los bancos me pidieron que yo entrara a la junta de Univan como presidente mientras se cumplía el acuerdo financiero que habían hecho con Univan. Cuando se cumplió eso, yo me retiré de la junta de Univan. Y al retirarme de la junta de Univan dejé buenos amigos en el sector bananero. Uh-huh. Y uno de ellos era Guillermo Enríquez Gallo. En el año 2008, un día me llamó, me pidió que le acompañara a su oficina y me mostró un proyecto, una tierra que había comprado en Urabá hacía 2 años, que en la desembocadura del río León. Sí. Y me dijo, doctor Sergio, ¿qué se puede hacer aquí? Y yo estudié el tema, un poquito conversé, y a los 15 o 20 días fui donde él y le dije, aquí podemos hacer un puerto. Y me dijo, yo no puedo hacer un puerto porque yo no colindo con el mar. Uh-huh. Y le dije, no, es que hacemos un viaducto y hacemos una plataforma en alta mar. Y desde ese momento, en 2008, hasta el 2022, trabajé yo en la promoción de ese proyecto. Ya en ese momento estaban pensadas las 4G o la conexión vial al Urabá antioqueño, esa conexión. No, cuando yo entré, sí se estaban hablando, pero en esa época se llamaba el proyecto de las montañas, las autopistas de la montaña, que promovía Álvaro Uribe. Y paralelamente estábamos empezando a pensar en el Puerto Antioquia. Es decir, para desarrollar a Puerto Antioquia nosotros contratamos una serie de estudios, hicimos unas gestiones con los gobiernos, con el gobierno nacional, y terminamos la primera etapa en el 2013 fracasando. No logramos, aunque conseguimos todos los permisos del gobierno nacional, tanto la concesión portuaria como el estudio de mercados, como el estudio, el acuerdo con las comunidades, y por último el estudio del medio ambiente, no logramos venderlo. Y entonces ahí vino la segunda etapa, que fue que también surgió de una conversación que yo tuve en ese momento con William Vélez. Uh-huh. Yo fui donde William Vélez y le ofrecí que por qué no entraba al puerto. Y en ese momento el puerto ya tenía todos los permisos que acabo de mencionar. Y entonces él me dijo que él me sugería que hablara con un señor que llamaba Oscar Izaza y que hablara con él. Que si Oscar Izaza entraba, él entraba. Y me explicó quién era Oscar Izaza, a quien yo no conocía. Sabía de ese señor, pero no lo conocía. Hablamos con Oscar Izaza y le vendimos a Oscar Izaza el proyecto para que él lo reestructurara. Le hiciera la reingeniería, lo que nosotros habíamos hecho suficiente para que el proyecto pudiera llegar a donde llegó. Eso fue un borrón y cuenta nueva. Obviamente la filosofía existía, el puerto.
se hizo lo que se había planeado, o sea, La plataforma una plataforma en alta mar y un viaducto a esa plataforma. Pero todo el desarrollo posterior se hizo bajo la dirección de un grupo de trabajo en el cual Óscar Izázaga era el líder. ¿Y Oscar quién era? ¿Por qué era tan importante Oscar? Él había sido, él había trabajado en la zona portuaria de Buenaventura. Buenaventura. Había construido un puerto en Costa Rica y un puerto en Buenaventura. Y era, como bien dijo William Vélez, el tipo que más sabía y más sabe de puertos en Colombia. Y ahí nuevamente el Estado tuvo una incidencia importante. La gobernación no entra a fomentar. Pues sí, pero con un porcentaje muy pequeño simplemente para cumplir una norma, pero no, O sea, realmente fue un desarrollo portuario totalmente privado, en donde son socios en este momento un grupo francés que liderado por una naviera francesa, Sí. un grupo colombiano que son los bananeros. Ahí está un Iván. Ahí está un Iván. Y varios bananeros distintos. Y otros bananeros. Sí. Y un grupo de inversionistas que se interesaron en el proyecto. William, por ejemplo, entró. William Vélez entró. El constructor francés también entró. Entró una sociedad de Óscar Izázaga que se llama Pío. Uh-huh. Y entró un grupo peruano en donde Suramericana tiene una participación. Y entró la banca de inversión que lideró la consecución de los créditos y la consecución de los socios, digamos la estructuración financiera, que es Astris Finance Corporation. ¿Este fue el primer puerto que se pensó o entre esos 4 puertos que vienen ahora para el Urabá antioqueño? No, ese fue el primero que Ese fue el primero, o sea, PCC, todos los otros son posteriores. Pero porque en la época, en el siglo pasado, al final del siglo pasado, yo propuse un puerto distinto. Y se hizo un estudio para un puerto distinto, ahí en Urabá, sí, que consistía en juntar todas las comercializadoras en una sola y hacer la logística portuaria conjuntamente. Y tratamos de hacer eso, pero no se pudo. Pero sí es el primer puerto que Urabá, digamos, diseñó directamente. Había habido puertos anteriores, es decir, desde la conquista. Sí, sí. Pero puerto. Pero ahora se habla de zona portuaria. No, hay un puerto en Turbo que se llama PCC. Ese va en desarrollo. Hay otro puerto. No ha iniciado obras. No ha iniciado obra. Hay otro puerto que están desarrollando unos chilenos para exportar e importar elementos de madera, que también está en desarrollo. Y hay otro puerto que se está empezando a diseñar cerca a Puerto Antioquia para otro tipo de cosas. Pero y yo creo que en 4 años va a haber 3 puertos. Buenísimo. Íbamos, banquero de inversión, ya estás acá en Medellín. Y entonces yo creo que como banca de inversión, ¿qué he hecho yo? He sido asesor de empresas nacionales y multinacionales. Multinacionales como la Ford, como Toyota, como Mitsui, como compañías europeas, el Grupo Fierro, en fin, de todas partes. ¿Hoy seguís activo? Yo sigo activo, sí. En este momento estoy trabajando en un puerto, en un proyecto en Urabá, para tratar de desarrollar una ciudadela en una tierra en Urabá que nos permita montar hoteles, centros comerciales, vivienda de distinto nivel, y darle a Urabá o contribuir a que Urabá se convierta en lo que va a ser realmente con el puerto Antioquia, pero que incluye ser también centro de vivienda de mucha gente de todos los niveles, no únicamente trabajadores, sino también gerentes y desarrollos que se va a empezar a ver en Urabá. Nosotros, de hecho, pues estamos súper atentos de Urabá. Nosotros vamos a entrar ya con un proyecto rápidamente ahí al lado del nuestro, en apartado. ¿De qué tipo de proyecto? Las primeras etapas van a ser residenciales. Sí. Muy seguramente vendrá algo hotelero. Y algo comercial. Bueno, eso es perfecto. Nosotros estamos en eso. Yo estoy en eso en este momento, sí, con un grupo de amigos y con Alejandro, mi hijo. Perfecto, sí. Nosotros hemos estado viendo allá varias cosas. Pero en cualquier momento podemos conversar sobre eso. Sí, claro. Podemos hacer con pues yo creo que yo a principios del año entrante ya tengo un proyecto allá lanzado. Pues ya es algo, ya está la tierra firmada, ya es lo que me demoro yo en estructuración. Pues que son 4 o 5 meses. Nosotros tenemos una tierra ya que se llama El Paso, que son 45 hectáreas, que están en proceso de
Tienen norma, plan parcial. Sí, tenemos norma Y servicios públicos. todo. Que la dificultad del Urabá ha sido el tema de... No, nosotros tenemos todos esos problemas. En esas 48 hectáreas, la tierra que tenemos es más grande, pero en esas 48 hectáreas tenemos todo Tienen listo todo. Y Diego, no habla de clínica panamericana. Estamos terminando un master plan para el desarrollo de ese proyecto. Y obviamente que hay cosas que podemos hacer juntos. Sí, claro, nosotros esa zona nos interesa muchísimo, muchísimo. Sí. Pues un poco lo que hemos visto es todo lo que está pasando con los Sí. puertos, entonces allá queremos estar, allá tenemos otra tierra grande de unos amigos que están trabajando. O sea, allá yo creo que viene muchas cosas para Sí, claro. el Urabá antioqueño. Creo que lo último que te queda es... Es memoria empresarial. sí, contame yo qué es eso. Cuando yo me vine del todo para Medellín, o cuando planeé venirme en el 2011, 2012, me reuní con el rector de AFIT y le ofrecí que yo quería trabajar en la academia en alguna forma para dejar un recado. Tenía mucha experiencia, había vivido muchos años, había trabajado en ese momento, digamos, 50 años, y ya quería dedicarme a otra cosa. Y organizamos con el rector un programa, un proyecto que es Memoria Empresarial, y que consistía en contar la historia de Antioquia, a la historia del país, en todos los sectores, económico, político, etcétera, a tiempo real. Ujú. ¿Qué quiere decir tiempo real? Conversando como estamos conversando tú y yo en este momento. Yo hice 85 grabaciones como esta, con personas de los cuales ya han muerto 20 personas o 25. Nicanor Restrepo. O sea, los entrevistabas a los... Entrevistaba sobre las actividades que estaban desarrollando o sobre lo que habían hecho y contábamos la historia. Por ejemplo, la historia de la industria antioqueña. Ajá. La historia de la actividad cívica antioqueña, la historia de la Sociedad de Mejoras Públicas, la historia del Hospital de San Vicente Paúl, la historia de Nacional de Chocolates, la historia de por ejemplo, Postobón. Y contábamos la historia. Y dentro de ello hacíamos paquetes y los presentamos en la universidad. Ese proyecto lo desarrollamos y está O sea, uno puede ir a escuchar eso. claro, está grabado, todo está grabado y se puede desarrollar y se hicieron documentos sobre cada una de esas cosas. Por ejemplo, en la parte cívica que comencé al principio, existe un documento que cuenta esa historia. Ujú. Y finalmente hice mi libro, que se llama Dejando Huella. Sí, ustedes me lo mandaron. Sí, ese libro cuenta todo lo que te acabo de contar y más.